Quiero relatarles el trágico caso de Diana Cejas, una joven de 25 años oriunda de Naguanagua, estado Carabobo, en Venezuela. Conocida por su belleza, tenía el cabello rubio y grandes ojos azules. Diana llegó al Hotel Stauffer en Valencia una noche de noviembre de 2002 para trabajar como dama de compañía, pero lo que no sabía es que no volvería a salir del lugar con vida. Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia de la que realmente casi no hay información. Fue un caso que, aunque conmocionó a la ciudad de Valencia, no tuvo mucha cobertura mediática y no se brindó la información al público adecuadamente. Así que, con base en la sentencia publicada en internet por el Tribunal de Primera Instancia de Juicio del Estado Carabobo y algunas opiniones que he podido recopilar de personas quienes conocieron a la víctima, vamos a desentrañar un poco más las circunstancias del caso de asesinatos de Diana Cejas en el Hotel Stauffer. Circunstancias que aún hoy siguen siendo un misterio. ¿Qué secretos ocultaba el Hotel Stauffer? ¿Quién estaba detrás de este crimen atroz? Sin más preámbulos, te invito a suscribirte a este canal y cuando hayas llegado hasta el final del video, dejar tu opinión en los comentarios. El 23 de noviembre de 2002, la delegación de las Acacias recibió una llamada alarmante. Una mujer había caído desde una de las habitaciones del Hotel Stauffer en Valencia. La comisión de la policía científica, liderada por el funcionario José Dávila Llanes, se dirigió al lugar de los hechos. Al llegar encontraron el cuerpo sin vida de una joven cubierto con una sábana. La escena era escalofriante. Desprendimiento de masa encefálica, extremidades inferiores separadas, golpes en la cabeza y hematomas en los brazos. La mayoría de las lesiones que presentaba el cuerpo indicaron que todavía tenía vida. Casi todas fueron en vida, lo que no se puede precisar con exactitud es la secuencia en la que se hicieron. La vestimenta de la víctima desordenada sugería una lucha desesperada por su vida. El pantalón y la ropa interior a la altura de los muslos y la camisa a la altura del pecho. Se podía ver la prenda íntima también entrelazada con el pantalón como enrollada. Cerca del cadáver se hallaron una correa negra, una servilleta, una colilla de cigarro y ramas caídas de los arbustos cercanos. Mientras inspeccionaban el cuerpo, Dávila notó un hombre nervioso observando la escena. Este hombre resultó ser un obrero del hotel, quien más tarde se convertiría en el principal sospechoso. La investigación llevó a la policía a sospechar de Francisco Artigas, un empleado del hotel que había desaparecido misteriosamente. La búsqueda de Artigas fue intensa, ya que en repetidas ocasiones fueron a su lugar de residencia para entregarle la citación y nunca lo encontraron. Así que la policía lo rastreó hasta el estado Zulia, donde finalmente fue capturado. Durante su interrogatorio, Artigas confesó que el día de los hechos, mientras trabajaba en el área de mantenimiento, observó a dos damas en el lobby que sabía eran damas de compañía, quienes más tarde le serían presentadas por el jefe de banquete, ya que coincidieron nuevamente en el piso 18, en donde se realizaba una fiesta privada de 15 años. Una de ellas, que se presentó como Cejas, le dijo, tras preguntarle, que sus servicios costaban 40.000 bolívares y él solo tenía 15.000. Transcurrido un tiempo, encontró a Diana Cejas en el ascensor. Le dijo que tenía los 40.000 bolívares y la llevó a la habitación 1005. Allí tuvieron intimidad, pero al finalizar él solo le dio 15.000 bolívares, lo que provocó una pelea entre ambos. Durante el forcejeo, ella lo mordió y él, enfurecido, la golpeó y la llevó hacia la ventana abierta, donde ella tropezó y cayó al vacío. Él alega que intentó agarrarla, pero fue imposible. Sin embargo, la reconstrucción de los hechos y las pruebas forenses sugieren que Diana estaba inconsciente cuando fue lanzada al vacío. La altura de la ventana y la falta de gritos de la víctima indican que Artigas utilizó una fuerza considerable para cometer el crimen y desestima la primera versión del acusado, que no se corresponde con los hechos ocurridos. Y hagamos un paréntesis aquí porque necesito que recuerdes esto, la primera versión del acusado. Más adelante te contaré cómo Artigas en su declaración intentó desviar la culpa alegando que había sido obligado a formar una confesión bajo coacción. Sin embargo, las pruebas y testimonios presentados en el juicio desvirtuaron su presunción de inocencia. Por ahora, volvamos un poco más atrás, con la llegada de Diana al hotel. Un hombre que había llegado con la delegación del equipo de la Liga de Béisbol Profesional Tiburones de La Guaira al Hotel Stauffer bajó a la recepción, donde el recepcionista le ofreció unas damas de compañía para él y sus compañeros. Así que esa misma noche una amiga de Diana recibió una llamada a las 3:45 de la madrugada por parte del recepcionista del Hotel Stauffer, informándole que los jugadores de los Tiburones de La Guaira necesitaban una dama de compañía. Seguidamente, Diana se dirigió al hotel para ofrecer sus servicios. Al llegar a la habitación 1008, donde se hospedaban los jugadores, estos le informaron que necesitaban 2 chicas más, ya que eran
3 en total. Entonces Diana les pidió que esperaran mientras ella ubicaba a las otras chicas y procedió a hacer una llamada telefónica desde su celular y desde la habitación, pero no pudo comunicarse. Así que decidió bajar a la recepción para llamar nuevamente y fue en ese momento cuando salió de la habitación que su destino cambió para siempre. Uno de los 3 hombres la acompañó por el pasillo para que tomara el ascensor. Cuando este se detiene y abre sus puertas, se encontró con Francisco Artigas, el utility del hotel. Artigas le manifestó su interés por estar con ella, pero no contaba con el dinero para pagar sus servicios. Debido a la negativa de Diana, Francisco, lleno de molestia, comenzó a forcejear con ella en el ascensor y esta, a su vez, a defenderse gritando y suplicando que parara. Situación que quedó evidenciada, ya que el ruido que se produjo en el ascensor lo alcanzaron a escuchar los 2 hombres que minutos atrás, luego de dejar a Diana en el elevador, habían permanecido en el pasillo para fumar un cigarrillo. Según la declaración de uno de ellos, los ruidos eran como una queja o una sensación. Luego todo estaba en silencio y parecía que venía como de abajo. El ascensor se detuvo en el piso 5, piso que se encontraba fuera de servicio y al que solo se tenía acceso mediante llave maestra. Francisco, al ser el aseador del hotel, pues conocía perfectamente el funcionamiento del mismo y también todos estos trucos. Así que haciendo uso de esto, la llevó a la habitación 505 donde se guardaba la lencería. Allí, los eventos tomaron un giro aún más perturbador. Diana fue forzada a mantener relaciones en contra de su voluntad. En su desesperación mordió el dedo meñique de Artigas, lo que solo aumentó su furia y en un acto de brutalidad la empujó desde el borde de la ventana, acabando con su vida. Más tarde, ya en horas de la mañana, los jugadores del equipo se enteraron de la tragedia cuando le piden al recepcionista que le comunique a Diana que suba a la habitación a buscar su cartera y su teléfono, que pues había dejado en el lugar. Y es entonces que el recepcionista les informó que la joven había sido lanzada desde la ventana del hotel. En este caso, había más de 13 testigos, de los cuales 7 rindieron declaraciones ante el tribunal. Y después de haber leído todas ellas en la sentencia que les compartiré abajo, se pueden observar muchas inconsistencias, como por ejemplo, según el testimonio del jefe de banquetes, Diana no se encontraba sola. Él hace referencia a las damas en plural, que pasadas las 11 de la noche estaban en la recepción y subieron más tarde como un cuarto para la 1 al piso 18. Luego de decirle a él que estaban un poco perdidas, este les dice que están en una fiesta privada y las hace pasar al depósito y les da un vaso de agua, momento en el cual pues es cuando se topan con Francisco Artigas. Otra inconsistencia que se repite en casi cada declaración es la hora a la que supuestamente los testigos vieron a la chica. No coinciden del todo. Sin embargo, la investigación, con base en las entrevistas con el personal del hotel y los directivos del equipo de béisbol, Tiburones de La Guaira, revelaron que Diana Seijas, la víctima, había sido contratada como dama de compañía por ellos, aunque su familia asegura que ella jamás ejerció esta ocupación. En cuanto a la segunda versión del acusado, Artigas declaró que estaba en el lobby del hotel cuando vio a Diana hablando con el recepcionista, que se dirigía a subir al piso 18 y ella también entró al ascensor cuando se encontró con un hombre alto de pelo afro y piel morena que la hizo entrar de manera brusca y una vez dentro golpeó a Diana, lo cual produjo cierto ruido y durante el forcejeo golpearon la puerta del ascensor y este se detiene abruptamente en el piso 5, en el que el hombre la golpea nuevamente y ella cae al piso. Francisco dice que intentó ayudarla, pero fue mordido por ella y el agresor, vestido con camisa amarilla y pantalón negro, lo obliga a salir a él también del elevador y a meter a Diana en una habitación que supuestamente, la declaración de Francisco, estaba abierta. Diana le pide al hombre que se calme, pero este la golpea con un arma y ella queda inconsciente. Entonces es cuando el agresor le pide a Francisco que la tire por la ventana que estaba abierta y este se niega, así que la lanzó él mismo, quedándole en las manos las botas de la chica, las cuales entregó al obrero para que se deshiciera de ellas y amenazándolo para que no dijera nada. Según Francisco, luego de esto subió al piso 3, donde se encontraba el ama de llaves, desechó las botas de Diana y más tarde la vio tirada en el suelo con una sábana blanca encima. Por miedo se fue al estado Zulia, pero fue trasladado de vuelta a Valencia por la policía. Afirmó que su declaración fue forzada y que no tuvo relaciones con Diana. También sugirió que había irregularidades con la investigación y que allí había gato encerrado. La fiscalía, en su conclusión, expresó que, considerando todo lo que se debatió en juicio, quedó desvirtuada la presunta inocencia, así que el 24 de mayo del año 2006 se dicta la sentencia del acusado Francisco Artigas en el delito de homicidio calificado con una pena a cumplir de 20 años de cárcel.
El caso de Diana Cejas estuvo lleno de controversias y debates sobre la justicia y la seguridad en Venezuela, además de que hay ciertas teorías de que esta devastadora historia es un recordatorio de cómo el poder y el dinero pueden interferir en los procesos judiciales, en la ley, ocultando la verdad y perpetuando la injusticia. Hay quienes piensan que Francisco solo fue un chivo expiatorio en todo este caso y que la culpabilidad de este crimen está más bien dirigida a los jugadores del equipo de béisbol y que el hotel ocultó la verdad, aunque realmente no le serviría de nada porque años más tarde cerraría sus puertas indefinidamente y hasta el día de hoy permanece abandonado. Esta fue toda la información que pude recopilar, realmente hay muy poca sobre el caso, a veces son solo teorías sensacionalistas y especulaciones que no quise incluir en este video, así que sin más que agregar, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te hayas quedado hasta el final. Me gustaría leerte en los comentarios y no olvides dejar un like en apoyo al canal en el que vamos a estar subiendo videos cada semana sobre casos, misterios sin resolver y fenómenos paranormales. Así que te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Además te dejo en pantalla mis redes sociales y el link directo en la cajita de descripción. Allí desde el 2023 les estoy compartiendo más contenido y videos un poco más cortos. Te recuerdo que yo soy Kat de Relatos con K. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima.